Vamos a saludar al doctor Alberto Escabrelli, que ya está en la línea. Buenos días, doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están por ahí? Un Hola, gusto doctor, ¿cómo escucharlos. está? ¿Qué tal, Margarita? Muy bien, un gusto escucharlo siempre. Estaba escuchándolos. El tema es tan interesante, ese tema, ¿no? Es decir, toda aquella, cuando se empieza a imponer todo el tema de la gestal, ¿no? La imagen de la gestualidad como modo de comunicación, ¿no? Aquello que va más allá, que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿eh? Sí. La actitud en la imagen, ¿no? Es La otra cosa comunicación no distinta. verbal es Por riquísima en su- interpretaciones. Por supuesto, hoy yo estoy trabajando, estoy sumergiéndome con un equipo estupendo de psiquiatras y un pequeño grupo en este tema de neurociencias, que es una de las cosas maravillosas del futuro, ¿no? Es Pero fascinante. fascinante. Y bueno, pero lo que ustedes estaban hablando de la imagen, el problema son los mensajes que se están dando, ¿verdad? Es decir, eh, el aquello de haz lo que yo digo, haz lo que te digo, pero no lo que yo hago. Sí, En una imagen de ese tipo es ilevantable, totalmente. absolutamente ilevantable, y yo diría que es hasta generador de violencia, porque cuando la policía le toque timbre en la casa a alguien porque está teniendo una reunión indebida, no hay que olvidarse que ellos hubieron 2 procesamientos por desacato, Sí. por no haber cumplido con las normas. Y no estoy defendiendo a esos, es decir, no es que esté quebrando una lanza por los que se desacataron. Lo que quiero decir es que no pueden haber mensajes tan contradictorios. Esto, yo creo que en la concepción de que somos genéticamente diferentes al resto de la humanidad, ¿no? Y que, como decía yo alguna vez en un reportaje que siempre me quedó, que el problema de los uruguayos es que creemos que el mundo nos queda demasiado lejos. Nosotros nos hemos creído en nuestra propia película. Primero construimos la tesis de las perillas, en la que éramos capaces voluntariamente de regular 3 perillas que movían el juego de una epidemia, ¿verdad? Donde está bien, que es una buena imagen, mientras las cosas van funcionando, no hay duda, la construcción de una política de responsabilidad de la gente, está todo perfecto, es verdad. También es cierto que Uruguay es el país más ventilado del mundo, porque nosotros no tenemos obstáculos de montaña ni nada por el estilo, y nuestros vientos en un país tan angosto, no hay que olvidarse que tenemos 300 kilómetros de ancho, un poquito más, evidentemente que nuestros vientos limpian de un modo que, con baja densidad de población y poca saturación edilicia, son de los países del mundo que tienen mayor ventilación, como quien abre las ventanas de una casa, ¿verdad? Pregúntenle a un ecuatoriano o a un chileno que viven metidos, por no ir a un guatemalteco, que viven metidos en un cerco de montaña de 2000 o 3000 metros, ¿verdad? Pero bueno, a lo que voy es que esas imágenes no fueron buenas, porque me parece perfecto que el presidente, casi como líder de partido, esté reuniéndose con sus intendentes. Me parece muy bien. Es su derecho, o no será, pero tampoco va. Igual, perdón, Alberto, me hubiera gustado que se hubiera reunido no con sus intendentes, que se hubiera reunido con los intendentes. A eso iba, porque digo, ahí está reunido más como jefe de partido que como presidente de la República, ¿verdad? Si uno es presidente de todos, lo llama a todos. Y si quiere hacer algo privado, hace algo privado, bueno, es su derecho. Si quiere hacer algo íntimo. Ahora, la publicitación, la aparición ahí de figuras muy complejas, que también quiero dejar dicho algo, el tema de Moreira, con todo el impacto que tiene esto, y que no es el único, porque hay intendentes que realmente han pasado todas las barreras. El hecho ahí es que hay un factor de purificación, que es el resultado electoral, ¿verdad? Es decir, podrá mañana terminar procesado, yo no sé lo que va a pasar con él, o no pasará nada, pero es un tema absolutamente en conocimiento del electorado que lo votó. Entonces ahí hay que poner las cosas en su orden. Después que estábamos discutiendo un desafuero, bueno, aquí fue aforado por la gente, por decirlo de algún modo, ¿eh? En fin, un tema interesantísimo para darle mucha vuelta entre lo ético, lo político, lo jurídico. Pero la imagen esa es tremenda, y hay un tema que seguimos creyéndonos, que esto de la epidemia es un juego medio extraño. Miren, el otro día yo subí a Facebook un artículo del diario El País del Madrid, pero es de esas cosas que uno pone como diciendo, qué bueno esto, comparto con los amigos que hay en Facebook, ¿no? Amigos entre comillas, ¿no? Que hay de los amigos y los amigos de Facebook. Y estaban diciendo allí que ahora surgió el efecto aerosol, que significa, así le llaman ellos,
que son micropartículas de la virosis que están en el aire y que ya no requieren contacto físico, digo, ¿no? Que se acabó eso de que hay que estar a 2 metros. Bueno, los españoles han publicado ahora un informe mundial internacional donde este efecto aerosol hace que lo único que nos quede es escondernos detrás del tapaboca y seguramente pasaremos a la mascarilla muy pronto. Ahora, cuando el mundo está parado en esto, París, hay que pensar que estamos hablando de París, está cerrándose a cal y canto de vuelta por lo que viene, y lo que me había hablado un amigo italiano, están preparándose para lo peor en una segunda tanda con personal sanitario muy golpeado, muy cansado por otra parte. Por eso yo insisto, no veo la ley de presupuesto lo que tendría que haber para reforzar al personal de la salud, porque se van a empezar a llevar personal de la salud para el exterior, los países centrales, porque tienen extenuado a su personal de salud, y están preparándolos para una segunda oleada que ustedes se acuerdan que tenían gente en los corredores o gente que dejaron en sus casas porque no tenían donde atenderla, ¿no? Hay gente muy extenuada y muerta y enferma incluso que pasaron ese proceso. Pero en fin, yo creo que ahí a las instituciones prestadoras de salud privadas, y que acaso mutualistas, que no son empresas comerciales, hay muy pocas, y al personal que se dedica a la salud, desde el que limpia al máximo médico, yo no veo en el presupuesto nacional ni en la discusión nacional la priorización absoluta de este tema. Uruguay, y no quiero acercarme con esto, pero es un mensaje inexplicable lo de los coroneles y los generales, con un ejército absolutamente incapacitado para hacerle frente a nadie más que en una lucha interna, ¿verdad? Porque está claro que nuestra capacidad de fuego, yo si ahora no tengo la actualizada, pero cuando estaba en estos temas, Uruguay podía resistir tirando todas las municiones que tenía en 1 hora y cuarto, se le acababa todo lo que tenía para tirar, con nuestros implementos que son del siglo XIV, ¿no? Entonces, en una palabra, lo que quiero decir es que yo no veo el mensaje que todos, oposición, gobierno, operadores, todos tenemos parte que ver en esto, de decir, bueno, ha llegado la hora de a nuestros combatientes de primera fila, que son la policía y la salud, darle los instrumentos. Y en la salud es esencial porque se lo van a llevar. Se nos van a empezar a ir al exterior los operadores de salud. Nosotros damos por bueno y seguro una cosa que está sometida al mercado internacional, digo. Pero en fin, sin duda que el presidente no fue una medida acertada, la publicitación de una medida de una cuestión íntima, con su partido y con su entorno más cerrado. Sin duda que esas cosas profundizan la grieta dentro de la grieta de la propia coalición, porque ahora tenemos la enorme grieta entre los dos polos políticos del país, que desde las familias ideológicas se han venido tratando de aquella concepción, ha terminado en esto de poner un foso con cocodrilos entre medio de los uruguayos, ¿no? Pero ahora también estamos profundizando estas cosas, como pasó en Salto, como pasó en otros lados, en una sensación de poder que sin duda existe, porque el presidente de la presidencia tiene muchísimo poder en Uruguay, más del que la gente cree, pero de todos modos son cargos prestados y cíclicos, y el mundo es redondo, como dicen los italianos. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con esto. El mensaje de Mujica en el desafuero a Manini cuando le dice yo le pido que usted se quede y mantenga la coalición de gobierno, es un mensaje increíble, es para ponerlo en un foro de estudio académico, que quien podría tener interés que se parta en pedazos, y no estoy haciendo apología de Mujica, estoy diciendo la visión de un tipo que es un lobo del desierto de muchísimos años en esto, que le está diciendo a Manini, nada menos que al que está queriendo que lo desafueren, o no, pero diciéndole, usted no se vaya a la coalición, yo entiendo que el gobierno le perdone cualquier cosa, porque la garantía es mantener lo que venimos hablando con ustedes dos, y que yo he hablado por el mundo hasta que me ganó el coronavirus, que me dejó sentado acá, y bueno, a veces lo hago por Zoom, que es la gobernabilidad. El país puede tener cualquier problema, lo que no puede tener es falta de gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es de cemento armado, no es algo que está garantizado como el granito, es algo que se construye cada día, no es una puja de poder, porque el poder se desgasta a mucho mayor velocidad que la confianza, digo, ¿no? Y bueno, me parece que ese fue un error. Y por otro lado,
el tema de que se va a producir en octubre la salida del escenario parlamentario, no político, porque son gente que, a los que nos gusta la política, seguramente hasta en la autopsia seguiremos haciendo política, ¿no? Cuando nos estén haciendo la autopsia, pero lo que está claro es que se van del Parlamento, ungidos por la ciudadanía como senadores, dos individuos que han hecho parte de la historia política de este siglo, fin de siglo pasado y lo que va de este siglo, como el senador Mujica y como el senador Sanguinetti, ¿verdad? Sí. Es decir, son esos hechos que no son indiferentes. Es un patrimonio riquísimo para un país tener expresidentes en vida, ¿no? Y con lúcidos, activos. La gente puede estar a favor, en contra, es otra historia, pero no hay duda que nadie le va a quitar talento, más allá que puedan discutir lo que quieran, a ninguno de los tres operadores, ¿verdad? Nadie llega a presidente de casualidad. Yo siempre digo, si uno va a la tribu más pobre y miserable del medio del Chaparro del Amazonas, ¿no? Y hay uno que es el jefe, aunque venga desarrapado, cuidado, porque por algo es el jefe, ¿verdad? Por algo fue ungido por los demás y respetado por los demás. Bueno, el hecho de que se retiren del Parlamento, de la vida política formal, por decirlo de algún modo, el escenario político por excelencia, que son los poderes del Estado, ejecutivo y legislativo, dos personajes al mismo tiempo, en el mismo mes, es un hecho realmente impactante. Primero, por los años que tienen los dos, sí, que los 80 y pico los dejaron largos atrás, que habla de la calidad de la salud uruguaya. Yo siempre digo, es horrible lo que voy a decir, pero cuando el individuo más rico del mundo se muere al mismo promedio de edad que cualquiera de los uruguayos en la vuelta, significa que nuestro sistema de salud sigue siendo de primer nivel. Estaba diciendo esto en el argumento de que el dinero no era, y en un diálogo con Andrés, que habitualmente me gana las polémicas, es una pena eso, pero me decía, no, pero cuidado, porque la gente en el África, o lo que yo siempre cuento del Chapare, que viven 40 años de expectativa de vida, ahí sí el dinero hace la diferencia, ¿verdad? Porque ahí la gente está viviendo la mitad de lo que podría vivir porque no tiene con qué vivir. Pero en determinado estándar, como es el uruguayo, evidentemente nuestros niveles de calidad de atención médica son con el resultado final es cuánto vive y en qué condiciones la gente, qué expectativa de vida no, cuánto vive efectivamente la gente, es maravilloso. Y tener dos individuos que tampoco pueden decirse que los dos son todos nenes bien, que salieron de cuna de oro, hijos de... No. Uno estuvo 2 años preso viviendo dentro de un aljibe, a ver si lo entendemos. ¿Ah? Sí. Y es la salida en plena lucidez, con una capacidad de expresión impecable, un liderazgo de decir y actuar brutal, una capacidad de gestionar o de Sanguinetti de maniobrar, más allá de que a uno le guste o no le guste la forma y el resultado, a lo que me refiero es a que se produce un hito histórico con la salida de dos personajes que hicieron buena parte de la historia de este país. Uno siempre lamenta la prematura muerte de Wilson, sí, porque ese fue otro individuo que no digo irrepetible porque nunca se sabe, pero es increíble el curso de la vida. Y ahora circulando, ojalá lo puedan ver, un discurso un discurso de Wilson sobre la muerte de Roslick. Es algo espeluznante, es algo que pone la piel, no sé, a piel de gallina queda uno irritado y los ojos emocionados. Y qué pena no tener esas voces en el Partido Nacional hoy, ¿no? En una palabra, yo creo que es un momento histórico de salir, para nuestra microhistoria me estoy refiriendo, en definitiva capaz que la que cuenta también, ¿no? Porque el anecdotario de vida de una nación es lo más rico como comunidad, pero van a salir al mismo tiempo dos protagonistas de la historia política de este tiempo, dos individuos que han tenido una larguísima trayectoria y sobre todo una profundísima incidencia en la realidad. Ahora, en el caso Alberto, de tener un Tabaré Vázquez, por ejemplo, las condiciones en que está,
superando su enfermedad y exponiendo como está exponiendo, bueno, son privilegios de este país. La pregunta es, ¿le quedaron cosas por decir a Mujica y Sanguinetti? Porque son articuladores de la nueva democracia, la que llegó después a partir del 85. Y siempre me parece que quedaron cosas pendientes, y uno adivina, por ejemplo, o sea, el doctor Sanguinetti es un tipo con una experiencia y con una capacidad para poder dejar entrever que sabe algo más, o a marcarte que no te va a decir más que lo que quiere decir. O sea, es un tipo, una capacidad pocas veces vista para dialogar y para discursar. Pero Mujica siempre como que avisó que algo más sabía. ¿Quedó algo en pendiente? ¿Deberían, por ejemplo, ahora fuera de la política, sentarse un día y decir ellos que fueron parte de la última, o sea, parte activa de una historia que todavía no está muy clara y que vivimos permanentemente buscando culpables? Yo creo que la respuesta la dio Mujica hace muchos años, que dijo: de esto solo se va a empezar a aclarar el día que no estemos ninguno vivo de los que fuimos operadores en todo ese tiempo, ¿verdad? Es decir, ni esto se arregló en el Club Naval, ni se resolvió con el plebiscito del 80, ni con las huelgas generales solamente, ni con la resistencia democrática de un país que no quería más, solamente. Hay muchísimas más cosas detrás, y forman parte de un operativo de salida pacífica, negociada, que fue ejemplo en el mundo. A nosotros nos tocó participar en el foro de Carolina del Sur, en la Universidad de Columbia, donde fuimos allí fue Batalla, bueno, fue un grupo, Tarigo, fue una cosa formidable, y el mundo académico nos preguntaba cómo hicimos. Cuando se estaba buscando formas de salir, Paraguay todavía no había salido, Chile andaba en esas vueltas, es decir, por supuesto que esta gente tiene mucho más para decir y escribir que todo lo que haya escrito antes o dicho en su vida. Muchos tienen mucho para decir. Ahora, el tema es que a veces a uno le pasa cuando le dicen: ¿por qué no escribís las memorias y no sé qué historia con tanto anecdotario? ¿Y por qué no todas las anécdotas son contables? No porque sean malas, sino porque forman parte, como me ha pasado en convenciones internacionales y todo lo demás, de juegos de platos chinos girando en direcciones complejas basadas en la confianza, fundamentalmente. Entonces, no tengo duda que lo que tú decís es afirmativa la respuesta. Tienen muchísimo para decir, si quisieran decir. Lo que me parece que tienen claro que cada cual ha armado su relato. Claro. Sanguinetti lo escribió y armó un relato que, como digo siempre, yo creo en la teoría del conocimiento alemana, en el sentido de que la realidad es, como digo varias veces acá, los debo tener aburridos, de que la realidad es como una habitación con 4 ventanas. Un observador en cada ventana ve un pedazo de paisaje distinto, y no quiere decir que lo que está viendo sea falso cuando discute con lo que ve del otro lado. Es decir, son tramos, son biopsias de la realidad que siempre son parciales, pero han construido un relato, han puesto conocimiento de la ciudadanía, una forma de salida, se convino entre todos que esto era así, y a veces nos olvidamos el impacto que tuvo en los primeros meses de gobierno del año 85, que el riesgo no era que los militares volvieran, el riesgo era que se caía el sistema financiero como nunca tuvo cerca al país, ni siquiera en el 2002. Hay un libro de Pascal, del director del Banco Central, un libro con filo artística, con beta, un libro formidable. Y bueno, que fue el director del Banco Central, digo, ¿no? Que él estuvo adentro de todos esos aspectos. Y bueno, yo les digo que la realidad de la salida fue una realidad complejísima, en la que todas las partes fueron vitales: el sacrificio, la comprensión, la buena voluntad. Está claro que el rol de un Medina, y con lo que estoy diciendo me estoy tirando toneladas de gente que se va a enojar, el rol de un Medina en la salida, el general Medina en la salida democrática, al que tuve oportunidad de tratar mucho después, es impresionante. Es decir, un Tarigo, en fin, lo que me refiero a lo que fueron las que Wilson, bueno, por favor, digo, ¿verdad? Sí. Sanguinetti sin duda, todo el mundo, los que tenían que ponerse el país al hombro para salir lo hicieron, y seguramente se va a ir con ellos el anecdotario, como se han ido con ellos las historias de todas las salidas conflictivas en el mundo. Pero es como tú dices, si
esta gente, si uno pudiera darles una anestesia que les hiciera romper el velo de la protección de lo que dicen, tendría mucho para contar. Me pregunto, siempre saber vale la pena. El tema es si no nos distraerá demasiado de todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Yo hoy, hacia atrás, lo que me obsesiona es lo de los desaparecidos, porque uno no puede vivir en paz sin saber cómo fue toda esa historia. No me gusta la reconstrucción de los relatos, es decir, que se trate de poner como si fuera un homicidio culposo a quien le hicieron estallar los pulmones y el hígado con aguas negras haciéndole submarino como un wrestling. Y no quiero que los que no se sabe dónde están sigan sin saberse dónde están, no porque vaya a cambiar la historia, sino porque va a poner la historia en su lugar y va a terminar con la ansiedad de no solo de no saber dónde están, es de que los que saben dónde están no lo digan, que es mucho peor todavía, porque una cosa es que uno sufra y otra cosa es que uno sufra por la acción de otra persona. El sufrimiento se duplica porque al sufrimiento se le suman todos los matices de aquel que, pudiendo solucionar el problema que uno está viviendo, no solo no lo soluciona, sino que lo mira de lejos y prescinde, digo, ¿no? Pero en fin, no quería ir tan lejos. Sí, sin duda es un momento histórico. No es porque no quisiera, digo, no quiero ocuparle toda la mañana. Me van a cerrar la radio, no me van a llamar más. Pero sinceramente es un momento histórico este. Y un solo comentario más. ¿Se acuerdan que con ustedes hablamos del presentismo patológico? Bueno, se ha transformado en una vedette este tema, o sea que ahí, entre otras, pero Radio Internacional de Rivera tiene un enorme peso en todo esto, porque también fue recogido por algunos medios escritos, como Cara de Picaretas, etcétera, y bueno, estamos produciendo un impacto grande, y eso también es importante, porque además como se usa la misma terminología, tenemos la huella de que de dónde salió. Si ya le dijeran de otro modo, no sabíamos si teníamos que ver nosotros. Pequeñas cositas para el mundo, cosas lindas para nosotros en estos espacios que ustedes con tanta generosidad me abren, ¿no? Abrazo grande, doctor. Un abrazo, que pase bien Abrazo hasta la semana grande. próxima. Hasta la semana próxima.